Y esta tarde vamos a hablar bajo el título Troas, un punto de encuentro. Troas, un punto de encuentro. En primer lugar, quiero siempre resumir y motivar pues a la iglesia a leer este libro fascinante del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el relato bíblico en 28 capítulos que describe a la iglesia primitiva. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es por quien Cristo murió. Y el libro de los Hechos relata el inicio y el desarrollo de esta iglesia. El libro de los Hechos es una descripción en donde cada uno de sus capítulos nos va enseñando diferentes enseñanzas y principios bíblicos. Uno de los principios que nos enseña el libro de los Hechos es que el director de la iglesia es el Espíritu Santo. Ese es un primer principio que nos enseña. El segundo nos enseña de que cuando Jesucristo hace una promesa, y cuando Cristo hace una promesa, Él la cumple. El libro de los Hechos nos enseña que Jesús había prometido antes de despedirse de sus discípulos el Consolador y no dejar solos a los discípulos. Y ustedes recordarán que en el libro de los Hechos, en el Pentecostés, en el día 50, después de la muerte y resurrección de Cristo, apareció el Espíritu Santo de repente, inundando los corazones ahí en Jerusalén y bautizando en Espíritu Santo y fuego a cada uno de la iglesia de Jerusalén. El libro de los Hechos nos enseña también cómo Jesús se despidió. Es la última parte en donde Jesús está en esta tierra y se despide de sus discípulos. Los discípulos lo ven irse y se despiden de ellos. También el libro de los Hechos nos relata cómo la iglesia, cómo Dios utiliza persecuciones para mover a su iglesia. Ustedes recordarán que la iglesia estaba en Jerusalén esperando el bautismo del Espíritu Santo, y luego de que llega el bautismo del Espíritu Santo, llegó una gran persecución. Esta persecución provocó de que la iglesia de Jerusalén se dispersara, saliendo como primero de ellos Felipe, que salió directamente a predicar a Samaria. Y muchas veces creemos que Dios no va a utilizar una opresión, Dios no va a utilizar algo como esto, pero lo que nos enseña el libro de los Hechos es de que Dios utiliza las persecuciones, Dios utiliza gente tirana, Dios utilizó emperadores tiranos para esparcir el evangelio y para levantar y sacar a su iglesia. El libro de los Hechos nos enseña cómo Dios utiliza las circunstancias para sacudir y mover a su iglesia primitiva. Y es así como Dios sigue trabajando. Para poner un pequeño ejemplo de circunstancias que Dios utiliza, ya en este siglo actual ustedes recordarán que Dios no levantó un emperador, pero Dios levantó un virus a nivel mundial que sacudió completamente a la iglesia. La iglesia salió de los cuatro paredes, salió del techo y de las cuatro paredes, y fue la iglesia direccionada a las casas, una vez más, como en el libro de los Hechos. Utilizó una vez más el Espíritu circunstancias para sacudir y para mover a la iglesia. Y ustedes recordarán que luego de la pandemia y luego del virus, usted añoraba y usted deseaba estar una vez más en los templos, una vez más. Y el Espíritu una vez más ocupó circunstancias para sacudir y para mover a la iglesia, así como ocupó emperadores para mover a la iglesia de Jerusalén, para que fueran y predicaran en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué nos enseña eso?
que el Espíritu Santo siempre sigue utilizando las circunstancias. El Espíritu Santo sigue siendo el artífice para mover, para direccionar, para usar a su iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia de Cristo? Esa misma iglesia primitiva ahora somos usted y soy yo. Esa misma iglesia que inició ahí en Jerusalén, con un concilio de ancianos, con un concilio de diáconos. Muchos de los que estamos acá no entendemos y decimos, hermano, ¿y por qué? ¿De dónde sale la palabra diácono? Váyase al libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos le va a enseñar el Espíritu seleccionando a 7 diáconos especiales para la obra de Dios. Muchos de los diáconos no sabemos ni por qué utilizamos un uniforme. Muchas veces no sabemos ni cuáles son las funciones de un diaconado. El libro de los Hechos nos enseña cuáles son las funciones. ¿Qué perfil de personas tiene que ser un diácono? Dijo el Espíritu, apártenme a personas experimentadas, apártenme a personas apartadas en la oración. Y aparecieron personajes ahí como un famoso Esteban, un hombre que fue martirizado en la iglesia primitiva. Apareció un Prócoro. Aparecieron personas con nombres especiales, que apareció el mismo que apoyó al apóstol Pablo y lo direccionó. Y esos eran los niveles de diáconos que habían en el libro de los Hechos. Diáconos especiales, gente apartada en oración, gente de buen testimonio. Eso era un diaconado en la iglesia primitiva. Y es un diaconado que usted y yo debemos aspirar y aprender del libro de los Hechos. Y es así como el libro de los Hechos tiene profundidades bíblicas para la iglesia actual. Es así como el libro de los Hechos, a través de 28 capítulos, nos va direccionando y nos va diciendo qué hacer, qué no hacer, por dónde irnos y por dónde no irnos. El libro de los Hechos también relata 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, en donde el apóstol Pablo inunda todo el mundo civilizado de aquel entonces con el evangelio de la palabra de Dios. Y finalmente, cuando el apóstol Pablo regresa a Jerusalén y luego llega finalmente a su punto final en el libro de los Hechos, que es Roma, donde él termina preso. Ese es el libro de los Hechos en 28 capítulos, al cual, si usted es iglesia de Dios, usted está llamado a leer este libro maravilloso para que su vida cristiana, para que su vida dentro de la iglesia crezca y sea diferente, para que usted pueda entender por qué hacemos las cosas, para que usted pueda entender el porqué de cada una de las situaciones dentro de la iglesia. Habiendo dado este breve resumen, hemos leído el capítulo 20. En el capítulo 20 hemos dicho que estamos ya de regreso con dirección hacia Jerusalén. Y estamos específicamente en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando él está ya haciendo un círculo de regreso con destino hacia Jerusalén. Anteriormente, en el capítulo 19, el apóstol Pablo está en la ciudad de Éfeso. Ustedes recordarán todo lo que sucedió en la ciudad de Éfeso y hemos aprendido qué implicaba Éfeso, qué ciudad era y qué eran los dioses de Éfeso. Recordarán ustedes que en Éfeso estaba la famosa diosa Diana, la Diana de los Efesios, a la cual ella misma tenía hasta un mismo templo. Y hemos aprendido que este templo era considerado para el tiempo del apóstol Pablo una de las 7 maravillas del mundo. Comparamos como esas 7 maravillas del mundo como las 7 maravillas del mundo actual. Por ejemplo, en nuestro mundo actual tenemos 7 maravillas del mundo, como entre ellas está la ciudad de Petra en Jordania. Es una ciudad de tierra caliza que está en el país de Jordania, de Cisjordania. Por ejemplo, otra de las maravillas actuales del mundo es la ciudad de Machu Picchu, ahí en el Perú. Por ejemplo, otra de las maravillas actuales de nuestro mundo actual también están la muralla china. Y así sucesivamente nuestro mundo contemporáneo tiene también maravillas del mundo a las cuales las personas
asisten. Por ejemplo, la ciudad de Roma en el Vaticano es otra de las maravillas actuales de este mundo actual. Y la diosa Diana tenía un templo que era el templo de Artemisa. Este templo tenía 127 columnas en todo su exterior. Era una maravilla hecha de mármol y de piedras preciosas. Este templo de la diosa Artemisa era una de las maravillas, de las 7 maravillas del mundo en el cual Pablo llegó a predicar. Y cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso, se encuentra con un conflicto grande. Ustedes recordarán que se levanta un hombre llamado Demetrio, el cual era un hombre platero de oficio de hacer plata, y él levanta una huelga y una revuelta contra Pablo debido a que Pablo lo acusa de que por medio de Pablo las ganancias de la venta de sus templecillos a la diosa Artemisa Diana de los Efesios se les había venido abajo. Y es así como se levanta un gran algarabío, un alboroto gigantesco, y toman y aprisionan hasta los mismos compañeros de Pablo. Entre ellos, decíamos, Gayo y Aristarco, quienes fueron llevados al teatro. Y este teatro, decíamos que era un teatro, no era un lugar sencillo, sino que era un estadio que tenía capacidad de 25,000 personas para albergar a 25,000 personas. Y eso nos indica el nivel de algarabío y de escándalo que hubo. Todo esto en el capítulo 19. Luego el apóstol Pablo se levanta y quiere defender a sus compañeros Aristarco y a Gayo, y los de la iglesia no lo dejan entrar al teatro, y finalmente quedan ellos liberados. Cuando Pablo termina de hacer su trabajo en Éfeso, es el momento entonces para salir de regreso con destino a Jerusalén. Y hemos leído en el capítulo 20, versículo 1, que luego de despedirse de Éfeso, él lo que hizo fue abrazarlos y exhortarlos. Cuando Pablo abraza y exhorta y se despide de los hermanos de Éfeso, empieza su camino y su dirección con rumbo y destino final hacia Jerusalén. Entonces, el versículo 5 que hemos leído y en los versículos anteriores aprendimos que hubo un cambio de dirección. Pablo llevaba una vía marítima y luego el Espíritu se la cambia por una vía terrestre. Pero finalmente es acompañado por personajes como Aristarco, como Timoteo, como Gayo, como Sópater, como Aristarco, entre otros. Y finalmente dice, estos con dirección hacia Jerusalén, estos en Troas, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El apóstol primero espera la fiesta de los panes sin levadura para finalmente reunirse con este grupo de hermanos que lo iban acompañando en Troas. Ya vamos a aprender de Troas, pero antes dice que pasados los días de los panes sin levadura. Como usted sabrá, el pueblo judío tenía diferentes fiestas a las cuales ellos se les había asignado en el Pentateuco. Por ejemplo, la fiesta de los panes sin levadura era una de las fiestas que el pueblo judío tenía. El pueblo judío tenía en total 7 fiestas. 7 fiestas. 7 maneras de recordar lo que Dios había hecho para el pueblo hebreo. La primera, la Pascua. La segunda, la fiesta de los panes sin levadura. La tercera, la fiesta de las primicias. La cuarta, las fiestas de las semanas o la fiesta del Pentecostés. La quinta,
la fiesta de las trompetas. Y la sexta, el día de la expiación. Y la última de las 7 fiestas es la fiesta de los tabernáculos. Estas 7 fiestas eran las fiestas que ellos por tradición celebraban año con año. Eran las 7 fiestas anuales del pueblo hebreo. Y estas fiestas se venían celebrando desde Egipto, desde la liberación de Egipto hasta el tiempo de Pablo. Entonces, cuando Pablo dice, esperamos la fiesta de los panes sin levadura, Pablo se estaba refiriendo a la segunda fiesta hebrea. Esta segunda fiesta hebrea se diferencia de la Pascua, pero se da en el mismo día. Esta fiesta no es la misma de la fiesta de la Pascua. Es una fiesta diferente, solo que se da exactamente una después de la otra. Ambas fiestas, acompañadas de la fiesta de las primicias, van en línea recta, una tras la otra, y se celebran continuamente. Entonces, cuando Pablo dice en este capítulo 20 que hemos leído, esperamos la fiesta de los panes sin levadura, se estaba refiriendo a la fiesta que va justo después de la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta de los panes sin levadura inicia en el mes de abril. Entonces, esta fiesta corresponde a 7 días en el que el pueblo hebreo no se le permitía comer panes con levadura. Y todas estas fiestas que hemos mencionado, cada una de ellas tiene su significado, tiene su connotación. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua representaba la liberación, la sangre inmaculada de Cristo, cuando los hebreos estaban dentro de Egipto y celebraron la sangre de Cristo que fue manchada en el dintel y pasó la muerte, y la muerte vio la sangre de Cristo, y al ver la sangre carmesí, el pueblo hebreo fue liberado. La fiesta de los panes sin levadura inicia justo después de la Pascua, y es de que después que pasa el cordero, después de que muere el cordero por ellos, ahora ellos tienen que pasar 7 días de santidad, 7 días sin comer pan con levadura. Por eso se llama pan sin levadura. ¿Y qué sinónimo tiene esto? La levadura, ustedes si saben pues de pan, la levadura es un elemento que leuda e infla la masa. Y la levadura es el sinónimo del pecado. Y cuando la fiesta de los panes sin levadura se daba, el significado era de que ahora que Cristo ha llegado a nuestras vidas, y en la fiesta de la Pascua la sangre de Cristo me ha librado de la muerte y me ha sacado de Egipto, ahora yo como cristiano tengo que vivir 7 días de santidad. Ahora tengo que vivir mi vida libre del pecado, una vida libre del pecado sin levadura. Ahora el creyente, a partir de la Pascua, el creyente empieza a vivir días en santidad, sin levadura, apartado del pecado y amando a Cristo y amando la verdad. Una vida sin levadura, una vida, un pan sin pecado. Esa es la fiesta de los panes sin levadura. Entonces todo tiene un significado. Luego venía la fiesta de las primicias, en donde ahora el pueblo hebreo, que ahora pasa de la santidad, primero está esclavo, ahora está en la liberación en la Pascua, ahora pasa a tener vida de santidad, ahora vienen las primicias. Ahora el Señor viene y le dice al pueblo hebreo, ahora me van a dar ustedes lo primero, me van a dar lo mejor, porque ustedes estaban esclavos, ahora están santificados y ahora pueden darme las primicias. Y así sucesivamente llega hasta la fiesta del Pentecostés. Hemos aprendido que el Pentecostés significa 50, el número 50. ¿Y qué significa eso? Que desde la Pascua se cuentan 50 días para el Pentecostés, que fue la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cuando en el libro de los Hechos aparece el Pentecostés,
es que ya habían pasado 50 días exactos y justamente pasaron los 50 días y de repente un soplo vino el Espíritu Santo y bendijo con su fuego y bautizó a la iglesia primitiva. Así sucesivamente, todas las fiestas tienen un significado. Pero veamos y aprendamos de la fiesta que el apóstol Pablo está hablando aquí, que es la fiesta de los panes sin levadura. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 14. ¿Me da un fuerte amén cuando lo tenga? Éxodo capítulo 12, versículo 14 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días, que dice ahí, comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, que dice ahí, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, y el día 14 del mes por cada tarde hasta el 21 del mes por la tarde, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural, del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis pan sin levadura. Entonces, desde el Éxodo, este pueblo hebreo venía practicando la fiesta de los panes sin levadura. Ya era una tradición para ellos. Entonces, cuando Pablo está aquí en este lugar y él va con destino, dice que él espera que pase la fiesta de los panes sin levadura. Y lo que sucede es que, como ya era una tradición para ellos, Pablo respeta las fiestas judaicas y se da esta fiesta de los panes sin levadura. Y como ustedes han leído ahí, esta fiesta se dice que por 7 días, desde el 14 hasta el 21, en la fecha del calendario hebreo, estas personas no podían comer leudado. Y la persona que comía leudado, esa persona era echada y desechada muerta. Entonces, el simbolismo que esta fiesta tiene es que justo que había pasado la Pascua, ahora el pueblo de Dios es un pueblo que tiene que apartarse. ¿Y apartarse de qué? De lo leudado. ¿Apartarse de qué? Del pan con levadura. Apartarse de lo que arruina y que cambia la masa. Apartarse de lo leudado significa apartarse del pecado. Y lo que nos está enseñando ahí es que esas fiestas tienen un significado también para la iglesia. Porque la iglesia fue liberada así como fue liberado el pueblo hebreo en el Éxodo.
La iglesia fue liberada de la esclavitud de Egipto, que es el mundo y el pecado. Cada uno de los que estamos acá fuimos libertados porque llegó el Cordero a nuestras vidas y entregó su vida por nosotros y nos sacó de Egipto. Y luego que pasó la Pascua vino la levadura, y ahora el cristiano es llamado a vivir una vida libre de levadura, libre de pecado, libre de mentira, libre de lo que no le agrada a Dios. Ahora el cristiano está llamado a vivir una fiesta para Jehová solemne, en donde aquella persona que es encontrado en algo leudado, esa persona se considera anatema y se considera que está ofendiendo a Dios. Ahora la iglesia tiene que vivir una vida en santidad, apartada del mundo, apartada del pecado. Ahora lo que nos enseña es que la fiesta de los panes sin levadura es que ahora el pueblo hebreo ya no podía comer leudado, y el que comiera leudado, ese era dañado y ese ofendía a Dios. Y eso es lo que sucede dentro de la iglesia. Ahora la iglesia tiene que vivir santa, apartada, sin una vida leudada, sin una vida de pecado. Y todo aquel, la iglesia tiene que estar consciente. ¿Cuántos somos la iglesia de Cristo? La iglesia tiene que estar consciente que todo miembro dentro de la iglesia que toma pan leudado, que toma del pecado, que se contamina con el pecado, que está dentro de la iglesia y está fornicando, que está dentro de la iglesia y está mintiendo, que está dentro de la iglesia y está robando, que está dentro de la iglesia y está adulterando, que está dentro de la iglesia y tiene dos mujeres y un camino, esa persona se considera anatema, y esa persona se considera que está ofendiendo a Dios porque está comiendo pan leudado. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. La fiesta de los panes sin levadura nos enseña a eliminar el pecado de la vida del creyente. El creyente ya no puede mezclarse con el pecado. El creyente ahora es una nueva naturaleza. Por tanto, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. El cristiano tiene que aborrecer lo que aborrece Dios y amar lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? Pues Dios aborrece lo leudado. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece una vida pecaminosa. ¿Y qué es lo que Dios ama? Dios ama a las personas. Dios ama al ser humano. Dios dio su vida por el ser humano. Dios el Padre mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al ser humano, pero aborrece el pecado del ser humano. Dios aborrece los leudados. Y la iglesia tiene que estar consciente de lo que Dios ama y lo que Dios odia, lo que Dios aborrece y lo que Dios detesta. Lo que Dios detesta es el pecado, iglesia, y lo que Dios ama son las personas, los seres humanos, y sobre todo Dios ama a la iglesia de Cristo, porque mandó a su Hijo por la iglesia de Cristo. La fiesta de los panes sin levadura nos enseña cómo el pueblo hebreo tenía que pasar por 7 días sin comer lo leudado. Y es así como la iglesia ahora tiene que vivir, sin lo leudado del mundo. Y usted ve cómo ahora la levadura siempre quiere entrar a arruinarnos el pan de vida. Las falsas doctrinas, el pecado dentro de la iglesia, el protagonismo dentro de la iglesia, la mentira. Y así lo leudado quiere entrar a la iglesia y contaminarnos. Pero la iglesia tiene que estar apercibida que así como habían simbolismos de fiestas y panes sin levadura, así Dios espera de que usted y yo vivamos vidas en santidad, vidas en verdad y vidas libres de toda levadura del pecado. Seguido a esto dice que navegamos de Filipos y llegamos en 5 días y nos reunimos con ellos finalmente en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y por eso que hemos titulado este mensaje Troas, un punto de encuentro.
Cuando Pablo finalmente llega a esta ciudad de Troas, los discípulos que iban con él lo estaban esperando y ahí se encontraron con él. Ahora, cuando leemos de Troas, lo podemos dejar así pasar desapercibido. Pero Troas es un lugar donde ocurren cosas interesantes. Troas es una ciudad donde en el libro de los Hechos suceden cosas importantes. Troas es un lugar donde suceden maravillas. Y Troas es un lugar de punto de encuentro. Troas es un lugar de dirección. Troas es un lugar de encuentro. Troas es un lugar de espera. Troas es un lugar de encuentro. Troas es un lugar de visiones. Troas tiene una particularidad, que cuando el apóstol Pablo llega a Troas, ya él anteriormente ya había pisado esas tierras de Troas. ¿Y a dónde se dio esto? En el segundo viaje misionero, en el capítulo 16. El capítulo 16 nos habla qué fue lo que sucedió cuando Pablo finalmente llegó a Troas. En Troas lo que sucedió fue lo siguiente. Ustedes recordarán que en el capítulo 16 el apóstol Pablo venía a una gran disyuntiva, queriendo ir a predicar a Bitinia y a Asia Menor. Pero dice el capítulo 16 que el Espíritu Santo se lo impidió. Y entonces, después de que el Espíritu Santo se lo impide, Pablo llega a Troas. Y en Troas lo que sucede es, porque ya dijimos que Troas es un lugar de visión. Y lo que sucede en Troas es que aparece una visión al apóstol Pablo. Una visión de un hombre macedonio. Y este hombre macedonio le dice: ven y ayúdanos, porque lo necesitamos. Y entonces el apóstol Pablo, que estaba sin dirección, el apóstol Pablo que estaba queriendo ir a Asia Menor, dice: entonces no dudamos y nos embarcamos con ir con destino a Macedonia. Y finalmente Pablo sale de Troas hacia Macedonia. Abramos la Biblia en Hechos capítulo 16. Versículo 6. Hechos capítulo 16, versículo 6. ¿Lo tenemos todos? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero ¿qué dice ahí? Pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron ¿a dónde? A Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia. ¿Y qué más dice ahí? Y ayúdanos. Y cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Para qué dice ahí? Para que les anunciásemos el evangelio. Dijimos que Troas es un punto de encuentro, pero Troas también es un punto de visión. Cuando el apóstol Pablo llega a Troas, mire lo que sucede. Una visión de noche. Un hombre parado macedonio le dice: ayúdanos. ¿Y qué significa eso? En los versículos anteriores usted está viendo cómo Pablo está tratando de ir a Asia Menor, que era Éfeso, donde él viene, de donde él viene en el capítulo 19, donde finalmente él llega. Y cuando Pablo está en ese lugar de que no encuentra una dirección, porque intenta ir a Bitinia y el Espíritu se lo impide, luego intenta ir a Asia Menor y el Espíritu se lo impide, y finalmente llega a Troas. Pero en Troas es donde el Espíritu Santo le revela dónde
él iba a ir. En Troas es donde aparece la visión. En Troas es donde aparece la visión del varón macedonio. Para este entonces, en el capítulo 16, Macedonia es la actual Europa. Y en Macedonia no se había llevado el evangelio. Y es hasta donde que Pablo pisa Macedonia con su ciudad en Tesalónica, es donde finalmente llega por primera vez el evangelio a estas personas de Europa. En este capítulo 16 es donde por primera vez llega el evangelio al continente europeo. Y es porque en Troas, en el lugar de visión, el apóstol Pablo recibe la visión del Espíritu y el apóstol Pablo se deja guiar por el Espíritu. Y usted me dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues todas estas visiones y todos estos puntos de encuentro y todos estos puntos de visión tienen un significado para nuestras vidas. Troas es un lugar de visión. La iglesia acá es un lugar de visión. Donde estamos es un lugar de visión. Su reunión es un lugar de visión. Donde usted está es su Troas. Y ahí en Troas Dios nos revela y nos enseña dónde hay necesidad. Usted y yo sabemos que este mundo, así como el varón macedonio, estaba necesitado de ¿qué? ¿Necesitado de víveres? No. ¿Necesitado de dinero? No. Lo que el mundo necesita es lo que este macedonio necesitaba. Y lo que el mundo necesita es el evangelio de las buenas nuevas de salvación. El macedonio le dice en la visión: ven y ayúdanos y predícanos el evangelio de Cristo, porque eso es lo que necesita el mundo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Troas es el lugar de visión. Y usted y yo ahorita estamos en Troas, donde el Señor le está revelando a usted quiénes son los que necesitan, quiénes son los que están necesitados del evangelio. Hay vecinos, hay compañeros, hay gente que está como este varón macedonio, gritándole a Pablo por ayuda. Hay vecinos en su reunión que necesitan escuchar del evangelio. Hay vecinos que están diciendo: ven, Pablo, y ayúdanos. Pero ahora no le están diciendo a Pablo, ahora le está diciendo a usted y a mí. Ahora el Espíritu nos está hablando a usted y a mí, y el varón macedonio está diciendo, en otras palabras, su vecino está gritando y diciendo: ven, háblenos de la palabra de Dios. Ven, enséñenos los caminos. Háblenos del evangelio, porque mi familia perece, porque estamos necesitados. No se vaya a Asia Menor, no se vaya a Bitinia, aquí en Macedonia, aquí en la colonia, aquí en el pasaje, aquí en la reunión de la par, aquí en los vecinos. Aquí necesitamos que se levante un Pablo, que reciba la visión del evangelio de Cristo. Aquí en Troas es donde el Espíritu le revela a cada uno. Aquí en Troas es donde el Espíritu le dice a Pablo y le dice: no vas a ir a Bitinia, no vas a ir a Asia Menor, no vas a ir a Éfeso. Hasta el tercer viaje te voy a llevar ahí, pero ahorita te vas a ir a Macedonia. Y el varón macedonio le dice: Pablo, ven en la visión y ayúdanos. Y es así como su vecino le está gritando a usted. Y es así como esa persona en su reunión, en su sector, le está gritando y le está diciendo: venga, ayúdenos. Usted sabe que el próximo domingo tenemos la oportunidad de un cierre de trimestre, en donde nos hemos proyectado un transporte, un bus por cada sector, en donde estamos proyectados para que esas personas, ya no de Macedonia, sino que de Soyapango, de esos pasajes en Soyapango, reciban el evangelio de Cristo. Que esas personas que gritan: ayúdenme, necesito a Cristo, usted y yo podamos hacer lo que el Espíritu Santo quiere, que le llevemos el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, cuando vio la visión, el varón macedonio estaba en pie y le rogó diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos.
Su vecino le está gritando y le dice: salga de su comodidad, salga de sus paradigmas, salga de sus pensamientos y venga a visitarme, venga a motivarme, venga a ayudarme, venga a invitarme a la iglesia, venga, ayúdenos. Y es así como está el mundo. Es así como está el mundo patas arriba. Es así como están los vecinos. Es así como está este mundo sin Cristo. Porque la palabra de Dios dice: separado de Cristo, nada puede hacer el ser humano. El ser humano está perdido en su mundo, en sus placeres y en sus deseos. Pero el ser humano está gritando como el varón macedonio: ayuda. Le gritó a Pablo y le dice a Pablo: ayúdanos. Es así como las almas, es así como las vidas, es así como esas personas que necesitan a Cristo, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, sus compañeros ahí en la reunión, le están gritando y le dice: ayúdanos, levántese, levántese. Y aquí en Troas el Señor está dando visión, el Señor está dando nombres, el Señor está dando pasajes donde usted y yo tenemos que anunciar el evangelio de Cristo. En Troas es un lugar de visión. Es un lugar donde el Espíritu dice: levántate, anda, porque el varón macedonio, porque el vecino se va a divorciar, porque la persona que no tiene a Cristo va a perecer y va a morir, porque Cristo está a las puertas. Y si usted y yo no anunciamos el evangelio, dice, el Señor va a levantar piedras para que anuncien el evangelio de Cristo. Entonces vino y en Troas Pablo se reunió con los discípulos. En Troas los discípulos esperaron a Pablo. En Troas Pablo se encontró con los discípulos. Pero en Troas el Espíritu Santo le reveló en visión a Pablo dónde tenía que ir. En Troas es un lugar especial donde usted y yo tenemos un punto de encuentro, en donde podemos escuchar la voz de Dios, en donde podemos ponernos de rodillas por cada una de nuestras reuniones, en donde podemos orar y decirle: Señor, yo necesito que tú me guíes. Señor, dame la fuerza, dame la dirección para mi sector, para mi lugar de trabajo, para mi reunión, para mis vecinos. Señor, enséñame tus visiones, enséñame tus caminos. Señor, enséñame quién es el que necesita de tu palabra. Envíame a mí y yo iré. En Troas es donde se dio esta visión maravillosa. Pero ¿y cómo reaccionó el apóstol Pablo? Dice que cuando vio la visión, dice enseguida. Enseguida significa de inmediato. Enseguida significa vamos ya. Enseguida significa ya no puedo titubear. Enseguida significa que ya no puedo dejar pasar los años en el mismo estilo en el que yo he tratado mi reunión familiar. Enseguida significa que yo no puedo seguir trabajando en mi sector, en mi reunión de la misma manera que yo lo he trabajado. Enseguida significa que iglesia de Cristo, que se levante ese sector, que se levante esa iglesia persiguiendo las almas, huyendo, llegando a esas vidas que necesitan esos macedonios que están gritando y diciendo: ayúdennos, sector de Soyapango, ayúdennos, porque necesitamos el evangelio de Cristo en nuestra vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Y enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el evangelio. Quiero decirle lo siguiente: si usted no está invirtiendo su vida en anunciar el evangelio, se lo voy a decir claro como debe usted escucharlo: usted está desperdiciando su vida. Su vida se le está yendo en nada. Si usted no está invirtiendo sus fuerzas, si usted no está invirtiendo su energía, si usted no está invirtiendo sus recursos en el anuncio del evangelio como iglesia de Cristo, quiero decirle que su vida está siendo desperdiciada en vanidad de vanidades. Pero si usted, como el apóstol Pablo, está en Troas, recibe la visión, está en el punto de encuentro
y entiende que el Espíritu lo levanta y entiende que la visión es del Espíritu, enseguida, de inmediato, el apóstol Pablo se levanta y enseguida usted y yo nos tenemos que levantar. Y nos tenemos que levantar para ir y anunciar y llevarle a estas personas que necesitan de Cristo. ¿Y qué es lo que necesitan estas personas? Estas personas necesitan el Evangelio. Enseguida nos levantamos para anunciarles el Evangelio de Cristo. Las personas no necesitan víveres. Las personas no necesitan nada. Las personas lo que necesitan, que es que en sus corazones reine el Evangelio de Cristo. Y cuando el Evangelio de Cristo entre a los corazones del ser humano, el ser humano deja de chupar y ahora el dinero que lo gastaba en guaro, ahora lo invierte en la familia. No necesita dinero, necesita que sus prioridades se ordenen en el corazón y ese ser humano empieza a cambiar. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Troas es un lugar de encuentro, es un lugar de espera y es un lugar de visión. Más adelante, en los versículos siguientes, vamos a aprender qué es lo que hay también en Troas. Pablo se queda ahí 7 días y ya hay una iglesia instalada ahí, discípulos de Dios. En Troas también hay iglesia. En Troas, el punto de encuentro, el lugar donde hay visiones. Es ahí donde Pablo recibe esta visión. Troas no es un lugar sencillo. Troas es un puerto marítimo, una ciudad portuaria, que a 13 kilómetros de distancia se llegaba a Europa. Y es así como en Troas Dios da su revelación y Dios da su visión. Es así como Dios nos enseña que cada uno de nosotros tenemos que ser guiados, dirigidos, y tenemos que recibir la visión del Espíritu, donde el Espíritu nos lleve, donde el Espíritu nos dirija, donde el Espíritu nos lleve. Estando en Troas, es ahí donde usted inmediatamente tenemos que levantar nuestras vidas. Si usted como iglesia de Cristo se ha pasado toda su vida dentro de la iglesia y no está anunciando el Evangelio y no está dejándose guiar por el Espíritu y no está haciendo la obra que Dios nos ha encomendado, quiero decirle que un día usted se va a enfrentar frente a Cristo y Cristo no le va a preguntar a usted cuántos idiomas aprendió, cuántas casas hizo, cuánto dinero hizo, cuánto trabajo hizo, cuántos hijos engendró. El Señor le va a preguntar: ¿anunciaste el Evangelio como te lo pedí? Y esa es la demanda de Cristo para la iglesia, que la iglesia de Cristo, estando en Troas, reciba la visión y anuncie el Evangelio a las personas que lo necesitan. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos.